Listo, entonces, bueno. ¿Qué me faltó en el capítulo 26? De explicarles. Es lo siguiente. Yo dejé grabado la última clase y yo hice un ejercicio que tenía un momento dipolar magnético, ¿verdad? Primero, ¿qué es un dipolo? Un dipolo magnético es cualquier espira, ya, cualquier espira de cualquier forma, obviamente tiene que ser cerrada, que lleve una corriente. En este caso, la corriente va a ser de forma horaria. Ya, entonces, ¿qué va a provocar esto? Va a provocar que si nosotros estamos con un campo magnético de manera constante, es decir, supongamos que el campo magnético es así, ya, y es constante, lo que va a suceder es que vamos a tener una fuerza magnética, ¿sí o qué? Magnética, ya. Y esta fuerza magnética, primero que la sumatoria de todas esas fuerzas, ya que vamos a considerar diferenciales de longitud, ya, cada diferencial de longitud va a tener un diferencial de fuerza, ¿sí o qué? Pero si nosotros sumamos todo, nos va a dar cero, ya. La sumatoria de las fuerzas magnéticas va a dar cero. Sin embargo, lo que no va a dar cero es el torque, ya. Entonces, en un problema que hice, ya teníamos una espira de esta forma, ¿verdad? Teníamos una espira así, netamente rectangular, y creo que la corriente era así, ¿ya? Y teníamos un campo magnético constante con una dirección que ya nos daba el ejercicio. ¿Qué pasaba? Que creo yo, aquí había una pequeña desviación. Entonces, siempre una espira cerrada con corriente, vamos a tener un dipolo, un momento dipolar magnético, perdón, que sería una U, ¿ok? Que se lo representa con este vector de U. Es igual a momento dipolar magnético. Momento dipolar magnético. Nada más estoy recordando un poco del último ejercicio. Magnético. Ya, porque es importante, porque ¿qué pasa cuando tienes una espira cerrada y el campo magnético es constante? La fuerza magnética total es cero, sin embargo hay torque. Ese torque va a hacer que U, ¿qué cosa? Se alinee con quién? Con el campo. Se alinee con B. Ya, eso es como eh, lo que tiende a ser el torque neto. Ya, entonces vamos a colocarle el U, a ver si esta es de forma así horaria. Entonces hacemos la regla en la mano derecha y me quedaría, creo que para allá sería, déjame ver, creo que sería hacia adentro. El momento dipolar magnético sería algo tal que así. Bien, entonces esto va a intentar rotar hasta que U quede alineado con B. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que esto me va a dar una noción de lo que sucede adentro del átomo. ¿Por qué? ¿Qué pasa primero si el campo magnético no es constante, sino el campo magnético es variable? Entonces, si el campo magnético es variable, va a pasar una cosa y es que esta sumatoria no va a dar cero. Entonces, si nosotros, esto es lo que me faltó, vamos a colocar un apartado, ya vamos a encerrar esto, que esto nada más es repaso, y esto es lo nuevo. Entonces, ¿qué pasa si B es variable? Ya, como una, un dipolo magnético, ya, esto es un dipolo magnético, esto es un dipolo. ¿Qué pasa con el dipolo magnético? Primero, que la fuerza, la sumatoria de fuerzas magnéticas es diferente a cero, ¿ok? Vamos a tener una fuerza neta. Magnéticas es diferente a cero. Entonces, estas fuerzas van a ser de atracción. O sea, que si tú tienes un imán, ya, el imán hace un campo magnético variable, no hace constante. Entonces vamos a tener un imán que es sur-norte, ¿ya? Nada más por poner. A ver, ¿cómo serían el campo magnético? Es saliente, o sea, saliente entre comillas, en el norte, las flechas, ¿ya? Y siempre regresa y de entra al sur. Entonces vamos a colocarle que sale por el norte la flecha y retorna hacia el sur, apunta en el sur. Vamos a colocarle otra flechita más. Este es el campo magnético. Sale por el norte y entra por el sur. ¿Qué pasa si tenemos una espira acá? Vamos a poner una espira cualquiera. De hecho, vamos a hacerla.
algo tal que así, ¿ya? Que tiene una corriente. Una corriente. A ver, ¿cómo sería aquí el momento dipolar? ¿Dónde apuntaría? Apuntaría, déjame ver. También sería para acá, más o menos así. El U. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Es que, primero, que no está alineado, si te das cuenta, con el campo. Ya, porque esta espira, vamos a tener campo magnético tal que, es medio raro cómo vamos a tener el campo magnético, ya algo tal que así, pero al final de cuentas, la sumatoria de fuerzas magnéticas no va a ser cero y siempre es atrayente, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener eh, una fuerza neta, ya, y no siempre es atrayente. Ahorita que me acuerdo, lo que va a pasar es que esto va a representar, entre comillas, como si fuera un imán, ya, hace que el dipolo magnético me va a representar un imán, entre comillas, donde el sur ya va a ser donde no está apuntando el U y el norte va a ser donde está apuntando el U. ¿Ok? Entonces, en esta configuración, ya el dipolo hace o hace referencia, alusión a ser un imán que a la izquierda está el norte y a la derecha está el sur. Entonces, si hay un imán real, esto es un imán permanente, ya con esta configuración, entonces va a sentir repulsión, porque norte con norte se repele. ¿Ya? Esto sucede siempre que B es variable. ¿Ok? Si tienes un campo magnético variable, como el que produce un imán real, ¿ya? Y tienes una espira cerrada con corriente, dependiendo de cómo se hace corriente, ¿ya? Y te va a terminar el momento dipolar magnético, que es el U, ¿ya? Y eso vas a hacer como una especie de referencia a que es un imán, donde el imán va a ser norte en la dirección de U y sur en la dirección donde no está U. ¿Ok? Entonces, para saber si es una fuerza de atracción o de repulsión. Entonces, bien, ¿qué pasa ahora internamente con los átomos? ¿Ya? ¿Por qué algunos materiales, como son los de hierro, eh, son atraídos a imanes? No sé si alguna vez ustedes han visto que colocas un imán bastante fuerte y algunas cosas de metal, entre comillas, ¿verdad? De metal, bueno, no entre comillas, sí, es de metal, pero más que todo es de hierro ferromagnético, se siente atraído, ya. Y como sea, ¿no? Se siente atraído por el norte o por el sur. Y esto vamos a ver ahorita mismo de cómo sucede, más o menos. Entonces, tomando lo que yo les expliqué, imagínense ahora el átomo con su núcleo, ya. Imaginen ahora los electrones. Vamos a poner nomás un electrón. Un electrón. ¿Qué sucede con el electrón? Que más o menos está dando una cierta cantidad de vueltas, ya, más o menos. Acuérdense que estamos viendo física de la antigua, física clásica, donde no había física cuántica, donde algunas cosas eh, que habían descubierto no eran tan así. Ahora los electrones hacen como una forma, hacen globos, ahora son zonas o son capas, no sé, yo no soy químico, pero bueno, los que se acuerdan de algo, de química. Ya, y de hecho, también descubrieron el spin, ya. Algunos, bueno, yo algo me acuerdo que era SPDF, ya, de las configuraciones y teníamos que completar cuadritos, ¿verdad? Y que cada cuadrito podríamos poner para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y teníamos que completar, ¿sí o qué? Entonces, y esto era el spin del electrón. Ahora, el spin del electrón tiene algo que ver con magnetismo, ojo. No sé cómo el spin trabaja, porque ya es física moderna, pero sí ayuda, ¿ok? Ayuda. Pero ahorita vamos a ver otra cosa que ayuda a este tipo de materiales que son hierro, ¿ya? Vamos a poner ferromagnéticos. Ferromagnéticos. Entonces, primero, esto pasa de general, ¿ah? Esto pasa general. De que tienes el electrón, está circulando. Entonces, si te das cuenta, el electrón circulando forma un tipo de corriente. Porque ¿qué es una corriente? Son electrones o son flujos de cargas o es un flujo de carga, ¿no? Electrones moviéndose. Y aquí el núcleo forma como nomás qué sé yo, una referencia que es el centro.
y el electrón está girando. Entonces, si el electrón gira así, ¿verdad? Vamos a tener una corriente, ya porque la corriente es el flujo de cargas, y vamos a tener un U, es decir, un momento dipolar magnético. Ahora, ¿dónde va a apuntar si yo estoy diciendo que es de forma antihoraria? Ya, hacemos la regla de la mano derecha y vamos a tener un momento dipolar magnético de un átomo. ¿Sí o qué? Ahora, vamos a tener muchos electrones. ¿Qué es lo que pasa? Que como tenemos muchos electrones, ya todos los átomos tienen su momento dipolar magnético así, uno está por aquí, imagínense otro átomo que esté medio chueco, ya, y tiene ahora otro de los electrones, ya, ahora imagínense que net tiene el movimiento hacia acá, entonces tendría un momento bipolar así, ¿ok? Vamos a poner U2, electrón 2, vamos a hacer átomo 2, este es el átomo 2. Entonces, el material, todos en general, tienen su momento bipolar magnético como quiera, ya, como quiera. Pero ¿qué sucede? Que los materiales de hierro, que son ferromagnéticos, estos especiales, ya, tienden a que U se alinee con el campo. ¿Ok? Son como decir, todos sus átomos tratan de que todos estén así, en formación, ¿ya? Y eso ayuda a que al final tenga un momento dipolar magnético una barra de hierro, por ejemplo. Es decir, tenemos una barra, supongamos que es de hierro, ¿ya? Si es de un material, de madera, por ejemplo, vamos a tener que este átomo tiene el U hacia acá. Vamos a tener que este átomo tiene el U hacia acá y al final, si tú sumas todo, tiene un momento nulo, igual a cero, cero vector. Pero los hierro ferromagnéticos tienden a alinearse, es decir, tienden a que los átomos todos tengan el mismo U en la misma dirección y al final tú sumas y sí te da un U neto diferente a cero, ¿ok? Entonces eso pasa con esos materiales especiales. ¿Qué pasa? También, aparte de esta corriente, entre comillas, los átomos tienen un spin y el spin también ayuda a que el momento dipolar crezca, ¿ya? ¿Por qué? Porque están girando entre sí. Ahora, yo encontré una referencia de que imagínense ustedes que este fuese el Sol, ¿ya? Y este fuese la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que la Tierra tiene dos movimientos, ¿verdad? Uno que gira alrededor del Sol, que es lo que consideramos un año, ¿verdad? Cuando termina de girar una vuelta. Y otro que consideramos el día, que es cuando gira bueno, en su propio eje. Ese spin del electrón es una analogía, se podría decir entre comillas, a que gira en su propio eje el electrón. Eso ayuda al momento dipolar. Entonces, por eso es que es muy especial estos hierros ferromagnéticos, porque el material en sí trata de que sus momentos dipolares se alineen formando uno neto, ¿ya? Y es por eso que cuando ustedes, qué sé yo, tienen clavos, vamos a decir clavos, o pernos, lo que sea, vamos a poner aquí ya un perno. Ya, vamos a ver así. Ya. Y si es de este material especial, tú pones un imán cerca. Vamos a poner norte y sur. Ya. Y esto trata su momento dipolares trata de alinearse. Y al final, cuando se alinean, se sienten atraídos. ¿Ok? Ya, entonces, más o menos la aplicación así, pero yo quería enseñarles para que ustedes tengan un poco de noción. No sé si el libro lo dice, pero el libro que nos hicieron leer cuando yo vi la materia como tal, nos enseñaron eso, que adentro de cada átomo tiene su momento bipolar, el electrón sí, también añade momento bipolar y hay materiales como estos que ayudan. Y es por eso que con imanes se sienten bastante atraídos y otros materiales no. Bien, déjame ver si me faltó algo, una explicación acerca de esto. Ya, nada más, solo quería indicarles eso. Ya, y bueno,
vean los ejercicios que hice en las últimas 3 clases. La última, pues, nadie vino, así que por favor vean en YouTube, porque estoy seguro que les va a tomar alguno de ellos. Vamos a comenzar con el capítulo 27 ahora. ¿Ok? Ya. Otra cosa, la fuerza magnética no va a cumplir con la tercera ley de Newton. ¿Ok? Por si alguien se pregunta, en el capítulo 26 que hablamos de fuerzas magnéticas, no cumple, ya, este tipo de fuerzas no cumple con la tercera ley, con la tercera ley de Newton. Ya, así que no podemos decir que hay acción y reacción cuando hablamos de fuerzas magnéticas. Bien, ahora sí, antes de empezar a hacer los ejercicios, vamos a repasar lo que ustedes ya leyeron el fin de semana, entre comillas. Capítulo 27, fuentes de campo magnético. Vamos a borrar, no voy a borrar esto, voy a dejar así nomás. Voy a poner esto un poco más abajo, ¿ya? Y vamos a empezar así. Fuentes de campos magnéticos. Bien, vamos a aprender nada más las fórmulas como tal, que sería, a ver, ¿qué pasa si tienes una carga con una velocidad? Ya, una velocidad eh, en forma de vector, obviamente. En el capítulo 26, nosotros decimos que la fuerza magnética que siente este man va a ser igual a esta fórmula, ¿no? Déjame ver, creo que me comí algo, no, ahí está bien, ¿ya? ¿Qué pasa si no tienes campo magnético? ¿Ya? No hay campo magnético externo. No va a sentir una fuerza magnética, pero sí va a generar un campo a su alrededor. Y eso es lo que nosotros omitimos, ya omitimos. Entonces, ¿cómo va a ser ese campo? Ese campo que genera este loco, ya el campo generado por la carga, va a ser igual. Yo lo tengo anotado con U sub 0, que es la permeabilidad magnética 4pi, ya, esto es una constante, y aquí viene, algunos lo colocan de esta forma. A ver, esto es igualito, producto cruz, ya, sobre R al cubo. Otra forma de colocarlo, o de escribir, es la siguiente. Hacemos lo mismo, ahí aquí le ponemos simplemente vector unitario y R al cuadrado. Ya. Cualquiera de las dos formas es válida. Ya, cualquiera de las dos formas es válida. Yo, en lo personal, yo me voy por acá. Ya, primero porque no tengo que trabajar con cubos, ya, solamente tendría que sacar lo que sería el vector unitario. Este vector unitario, ojo, ya, es el vector donde tú quieres averiguar el campo magnético, es decir, tu punto P, ya, y medido desde la carga como tal. Es decir, vamos a tener R, ya, este es R, el vector R, y vamos a tener su unitario. Es decir, lo mismo, pero con magnitud 1. Bien, ahora, la dirección es un poco complicada, pero lo que ustedes tienen que saber es que la dirección que va a tener siempre es perpendicular ¿a quién? A la velocidad de la carga y perpendicular ¿a quién más? A R. Ya, entonces, por eso es que, a ver, aquí hay que manejar un poco 3 dimensiones. ¿Qué pasa si tú tienes una carga con una velocidad, vamos a poner aquí, y vamos a poner que su velocidad es, es entrante, es entrante, es decir, que tenemos un vector ya de velocidad, sería entrante, así, ¿no? Como una flecha entrando. ¿Cómo vamos a tener en estos puntos? En el punto de acá, en el punto de acá, en el punto de abajo y el punto de acá. Ya, ¿cómo va a ser el campo magnético en los puntos A, B, C y D? Ya, si ustedes se topan con así, ¿no? Vamos a escribir aquí el sistema de coordenadas. Vamos a decir que hacia adentro, X, Y, este es menos Z. Z positivo.
La velocidad está en menos k, menos z. Si yo quiero averiguar en b, por ejemplo, hacemos r, ya, r en qué está ubicado. R va a estar ubicado en menos i. Ya, entonces, hagamos, ¿cómo se llama? Este producto cruz para encontrar la dirección de B. A ver, sería, la dirección de B está determinado por quién? Por el producto cruz de qué? De Q por V. Si es una carga positiva, ya no va a ser alterado de la velocidad, o sea, la dirección de la velocidad. Entonces vamos a tener, como es positiva, le ponemos menos K, producto cruz, ¿quién? El vector radial, que está en menos I. A ver, menos por menos se hace positivo y vamos a tener K, producto cruz I, ¿ya? Y esto si ustedes manejan este concepto, ¿ya? Y JK, vamos a tener que K, producto cruz I, me da J positivo, ¿ok? Entonces esto me da J positivo. La dirección de B va a ser en J positivo hacia acá, ¿ya? Este es el campo del punto B. ¿Qué pasa con el punto A? El punto A, si ustedes hacen lo mismo, ¿ya? Les va a dar una dirección tal que, a ver, déjame ver algo, a la derecha. ¿Ok? Vamos a tener una dirección a la derecha. Este es el campo en forma de vector de A, ¿ya? Y si continuamos con el punto C, vamos a tener a la izquierda, ¿ya? Y si continuamos con el punto D, vamos a tener hacia abajo, punto D, ¿ya? Y estamos formando, ¿qué cosa? Una especie de círculo, ¿ya? Donde la magnitud de A, B y C es la misma, pero la dirección cambia. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? Uy, perdón. A ver, creo que me moví hacia acá. Ya. ¿Cuál es el truco? Es que apliquen la regla en la mano derecha. Si ustedes tienen una carga y es positiva y quieren saber la dirección del campo, nada más apunten con la regla en la mano derecha el pulgar hacia donde apunte la velocidad. ¿Ok? Entonces, y como su mano indique, ya, esa va a ser, como decir, la dirección del campo. Es decir, está entrante. Yo hago así, ya. Entonces, hacia la derecha, yo sé, como estoy moviendo mi mano, va a ser hacia abajo, ¿ok? Hacia mi derecha. O sea, ustedes están viendo, no sé si a la izquierda o lo que sea, pero a mi derecha, ya, el campo va hacia abajo, ya, y sube en la parte de la izquierda. Háganlo ustedes en casa, ya, para que practiquen. ¿Por qué es más fácil así? ¿Ya? Porque muchas veces nosotros determinamos el campo de una línea de corriente, ¿ya? Y es la misma forma, por eso le estoy enseñando desde ya. Porque para una corriente, así mismo como teníamos una fuerza magnética para una corriente que era igual a I por L producto cruz B, ¿sí o qué? Ya, de la misma manera vamos a tener una fórmula que ya se la saben, yo supongo, que va a ser que B por una línea de corriente, horrible, horrible, horrible la letra, línea de corriente, ya, va a ser lo mismo, ya, no, de hecho, perdón, el diferencial, ajá, ahí está bien, 4pi I por dl, y aquí es lo mismo, sobre r al cubo, o si no, ya, o si no, tienes otra opción, colocar I por dl, producto cruz, r vector unitario y r al cuadrado. Ya, lo mismo, es lo mismo. Entonces, si tú tienes una línea de esta forma, ya, el campo magnético va a ser, o las líneas de campo, a ver, si la corriente está por acá, hacemos la regla en la mano derecha, ya, y estaría, a ver, sería juntando acá,
Sería aquí, ya. Y lo rodeamos, rodeamos. Ya, más o menos sería así, las líneas de campo. Así, así, a la izquierda, ya, y más o menos así. ¿Ok? Ya, ¿qué pasa si la corriente es contraria? Pues ya no tendría una forma antihoraria el campo, sino tendría una forma horaria. Ya, y eso tienen que practicar ustedes. Yo creo que es demasiado fácil. Nada más con su mano derecha se ayudan bastante para la elección del el campo como tal. Ya, ahora vamos a ver la magnitud, porque la magnitud no se saca de igual forma que la carga, sino hay dos variantes para las líneas de corriente. Hay dos variantes, perdón. La primera, vamos a tener, a ver, me falta espacio. Vamos a ver si hacemos una hoja más. Ahí está. Entonces, la primera variante es la siguiente. Y vamos a hacerla, vamos a demostrarla para que ustedes sepan cómo utilizar, ¿cómo se llama esta fórmula? ¿Ya? ¿Cómo utilizar esta fórmula? Ahorita la vamos a utilizar. ¿Qué pasa si tenemos una línea así, en forma vertical? En forma vertical, ya, completamos, completamos, y vamos a marcar nuestros ejes. Aquí, eje y horizontal tenemos el eje X. Bien. ¿Cómo si yo te digo, ¿sabes qué? Vamos a tener corriente de arriba hacia abajo. Aquí vamos a tener y igual a y aquí vamos a tener y igual a menos a. Adivina, no adivina, sino cuál es la magnitud en este punto P. ¿Ya? Este punto P es arbitrario, tiene coordenadas X, 0. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos la fórmula de arriba? Primero, debemos establecer mi diferencial de longitud. Ahora, ese diferencial de longitud tiene una dirección igual a la corriente. Eso apréndanse. La dirección de esta DL va a ser igual que la dirección de la corriente. Como la corriente está yendo hacia arriba, cogemos un DL, un diferencial de longitud, que en este caso es un DY, ¿ya? Pero igual vamos a poner un DL, que esto es igual a un DY. Nada más como está ubicado el sistema de coordenadas, eso es un DY, ¿ya? Y tiene una flecha, un vector hacia arriba. No se lo ve muy bien. Vamos a hacerlo con otro color hacia arriba. Este es un DL, ¿ya? Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos el vector R, ¿sí o qué? Que es el vector que va desde el diferencial hacia el punto que quiero averiguar el campo. Vamos a poner este vector R, ¿ya? Listo. Ahora, yo quiero saber la magnitud nada más. ¿Por qué la magnitud nada más? Porque la dirección ya la sabemos, ¿ok? Como yo les enseñé ahora y como han leído, imagino que les han dicho, usamos la regla de la mano derecha. Usando la regla de la mano derecha, eh, ¿cómo tiene que ser el campo en P? Hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, entrante, saliente. ¿Cómo tiene que ser el campo en el punto P usando la regla de la mano derecha con esta línea de corriente? Ya, cualquiera. De los que están acá, William, Patrick, Darling, Joel, no sé, alguien que me ayude. En el punto P, ¿cómo sería la dirección del campo? Ya, vamos a colocarle que aquí tenemos Z positivo y tenemos menos Z. Bien, a ver. No sé, pues, ustedes me tienen que decir. ¿Cómo sería? Entrante, saliente, a la izquierda, a la derecha. Diría así. Ok, ya yo lo tengo.
William, Patrick, Darling, Joel, Kenny. No, no están. Dice entrante. A ver, entrante, ¿te refieres? A ver, déjame ver. Ajá, Simón, sería entrante. Como dice el compañero, es entrante. Efectivamente, si hacemos la regla en la mano derecha, nos da más o menos así, ¿verdad? Ya la dirección para acá, para acá, para acá. Bien, entonces por eso no me interesa a mí saber hacia dónde apunta el campo, porque ya lo sé. Nada más quiero saber su magnitud. Entonces vamos a sacar la magnitud. Si yo quiero sacar la magnitud de este de D, me quedaría igualito a la fórmula de arriba, ya. Y tendríamos que sacar, bueno, la magnitud de I, ¿verdad? Y la magnitud de este producto cruz. Y la magnitud de R al cuadrado, que R al cuadrado ya me sale positivo. Entonces, si le sacas una magnitud a un número positivo, te da el mismo número, pues. Ya, así que no le vamos a sacar por obvias razones. Ahora, ¿cuál es la magnitud del producto cruz? Es DL seno del ángulo entre quién? Entre DL y R vector. Ya. Ahora, multiplicado por la magnitud de R unitario. ¿Cuál es la magnitud de R unitario? Es 1. Por lo tanto, aquí tendríamos multiplicado por 1. Por eso es que se omite esa parte. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Facilito, nos quedaría un 4pi y dl seno y r al cuadrado. Entonces vamos a ver, ¿qué es igual a r? R es igual a x, y, pero sacado raíz, ¿no? Demasiado sencillo hasta ahora, si se dan cuenta, sacamos el valor de r. Ahora vamos a sacar el valor de seno de teta. ¿Qué teta sería? Es el ángulo entre los dos vectores. Si alguien dice, oye, ¿por qué no sacaste el ángulo de acá? Ya. Es que siempre cuando haces un vector, o sea, perdón, un producto cruz y le sacas la magnitud y trabajas con ese ángulo, siempre es el menos, ¿ok? Es el más chiquito. Entonces el más chiquito se encuentra ubicado en esta parte gris. Entonces acá vamos a tener 180 menos este teta. ¿Ok? Ya les voy a decir por qué. Ahora, ok, ¿cuánto vale seno de teta? Yo ya tengo esto ya hecho en el cuaderno, yo ya he hecho bastantes veces esto, entonces les voy a indicar una cosa, que seno de teta es igual a seno de 180 menos teta. Ya, ustedes lo van a comprobar ¿cómo? ¿Cómo lo comprueban esto? Con el concepto de los cuadrantes, ¿sí o qué? Perdón, se me fue un poco para otro lado. ¿Se acuerdan de los cuadrantes? Aquí es todos sin tacos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo aquí un ángulo de 30 grados? ¿Cuál es el seno de 30? Seno de 30 es positivo. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora si tengo seno de 180 menos 30? ¿Ya? ¿Qué sería? Seno de 150. Ahora, seno de 150 sería este triángulo, ¿verdad? Había que sacarlo. Pero como estamos en segundo cuadrante, esto también me da positivo. ¿Ya? Entonces, seno de 30 me da una magnitud positiva que va a ser la misma magnitud que me dé seno de 150 y también va a tener positivo, va a ser positivo. Por lo tanto, por obvias razones se concluye que el seno de un ángulo es igual a decir seno de 180 menos ese ángulo. ¿Ok? Da el mismo resultado en magnitud y en signo. Entonces yo, porque somos los guayaquileños bastante astutos, nosotros vamos a trabajar en vez de seno de teta con este ángulo de acá, que es 180 menos teta. Entonces vamos a poner seno de 180 menos
ese ángulo es igual a seno de teta, ¿ya? Y esto es que es igual. Opuesto, que sería x, sobre hipotenusa, que sería raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a reemplazar todo para ver cuánto sale. Entonces tenemos que dB es igual a, a esto, 4pi, la corriente, el seno de teta reemplazamos, x al, ya, y al cuadrado. Esto me va a quedar al cubo, ya, y aquí me va a quedar el dl, que el dl es el de y. Integro, integro. Si quiero saber todo el campo, tengo que integrar desde toda la barra, ¿no? Integrando toda la barra desde menos a, y igual a menos a, hasta y igual a más a. Ok, entonces esto nos da que el campo es igual. A ver, yo lo tengo anotado acá. Esta integral es bastante media complicadito. Entonces solo vamos a copiarlo. 4pi, la corriente, 2 veces a sobre x raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado. Bien, ahora yo puedo decir, ¿qué pasa? Este es para una barra con corriente, con corriente. ¿Qué pasa si es una barra infinita? Vamos a poner acá, barra infinita, infinita. ¿Qué sucede? Sucede que A tiende a ser mucho más mayor que X. ¿Por qué? ¿Qué es X? Que X es el lugar donde está tu punto P. ¿Sí o qué? P tiene ubicación X,0. ¿Qué pasa si A es muy grande? Es decir, A es muy grande y X es muy chiquita. Ya, entonces vamos a tener esa condición de que ¿qué pasa cuando A es mucho mayor que X? Lo que va a suceder es que esta sumatoria en realidad se aproxima al cuadrado, ¿ya? Y por lo tanto vamos a tener que B es igual a 4pi, ese 4pi me salió muy feo, 4pi, la corriente, 2 veces A sobre X, ¿ya? Y raíz de al cuadrado es A, entonces se va, y me queda lo que ustedes tienen en el libro, y me imagino que lo que tienen anotado, que es 2 sobre X. Ahora, esta X la vamos a reemplazar con el radio, ¿ok? ¿Por qué el radio? ¿Por qué el radio? Por esta razón que yo les dije al principio, que una línea de corriente, siempre el campo magnético de las líneas son circulares, ¿ok? Son circulares. Entonces, si yo quiero averiguar en este punto el campo que está justo a la derecha, ¿sí o qué? Está a la derecha, estos tendrían coordenadas x,0. Ya. En realidad, nosotros podemos decir que la distancia entre el centro y este X es el radio de ese círculo. Por eso es que se coloca un radio, ¿ok? Y al final, en el libro, está con R. Pero esto lo vamos a utilizar. Ya, eso es la demostración de hoy día, nada más para que ustedes vean cómo se usa la fórmula. ¿Se integra mucho? No, no se integra mucho. Se utilizan las fórmulas bastante directo, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer ahora. Antes de eso, indicarles lo siguiente. ¿Qué pasa si tenemos un punto aquí? ¿Ya? Vamos a poner un punto, a ver, déjame ver. Ajá, vamos a poner un punto cualquiera, un punto P. ¿Ya? Y te dicen calcular el campo por una barra que mide L, ¿ya? Y esta distancia es H. ¿Ok? Ya hay una fórmula establecida. Esto no es una barra infinita, sino es finita. Barra finita. Ya, yo me la aprendí de esta forma, para saber el campo en punto P. Van a hacer así, a unir un extremo y el otro, y formar como un triángulo. Ya. Primer paso. Segundo paso, van
a establecer cuál es este teta, o sea, cuál es este ángulo que forma con la horizontal y cuál es este ángulo que forma con la horizontal. ¿Ok? Dame a ver, aquí es teta uno y teta 2. Ajá, estoy bien. Y la magnitud de esto es U sub 0, la corriente, ya vamos a decir que la corriente es así, 4pi por R, R en este caso sería H, ¿ok? En este caso, y multiplicado por el coseno de teta 1 menos coseno de teta 2. Y esto se utiliza muchísimo. Esto se utiliza muchísimo. Ya, ¿qué pasa si queremos hacer una barra infinita? Ya, vamos a plantearnos hacer una barra no infinita, sino infinita. ¿Qué pasa con los tetas? Ya, a ver, si esto fuese infinito, es decir, esta barra fuese hacia acá, 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 ya, el ángulo que va a formar esto, no sé si ustedes se dan dando cuenta, ¿qué pasa si es infinito, infinito, infinito? El ángulo se hace 180, ¿ya? O se aproxima a 180. Entonces, teta 2 se aproximaría a hacer 180 grados. Ahora, ¿qué pasa con teta 1? Si yo alargo esto hacia el infinito. Alargo hacia el infinito. Entonces, ¿cómo sería el ángulo teta 1? Si te das cuenta que se está disminuyendo cada vez más. Ya, ahora, si lo alargamos más, teta 1 se aproxima a cero. ¿Y qué va a pasar con el campo? El campo en el punto P es igual, sería 4pi r coseno de cero menos coseno de 180. Ya, coseno de cero es 1. Menos coseno de 180, ¿cuánto es? Es menos 1. Entonces, al final te va a quedar un 2 arriba y 4pi y r. Y adivinen esta fórmula, ¿dónde la encontramos? Uy, horrible, horrible. Vamos a hacerlo así, con este rectángulo. Esta fórmula es la misma que tenemos arriba, ¿ok? Es esta. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo les aconsejo que utilicen una sola. ¿Cuál es esa sola? Es esta de acá. Ay, tengo que desactivar el rectángulo. Ahí está. Utilicen esta fórmula y les va a ir bien. Bueno, cualquier pregunta igual me avisan con todo lo que yo les he dicho. La dirección con la regla de la mano derecha. La magnitud, ahorita estamos sacando magnitud. Y con esto yo creo que podemos hacer el siguiente ejercicio. Bien, voy a colocarles la fórmula para que ustedes más o menos sepan. Ya, barra finita. La magnitud es igual a 4pi r coseno de teta 1 coseno de teta 2. Ahora, ¿qué representa teta 1 y teta 2? Si este es P, es R, es teta 1 y teta 2. Bien, entonces con esto vamos a realizar este ejercicio. Un conductor muy largo, ya, muy largo, que transporta una corriente I se dobla en la forma indicada en la figura. Ok, aquí tenemos este conductor que es muy largo, es decir, que aquí vamos a tener parte del conductor que no nos muestran, donde culmina en esta parte, ya está culminando, hace un quiebre la corriente y luego sube, ¿no? Ese flujo de cargas está subiendo y nos indican que determina el campo magnético en el punto P. Ya. Ahora, esto hay que hacerlo por partes. Vamos a colocar línea 1. Vamos a decir que esta es la línea 2. ¿Ya? Y vamos a decir que esta es la línea 3. Línea 3. Bien. Vamos a colocar la dirección que hace la línea 1. A ver, aquí vamos a ponerle como en llaves.
línea 1, ya, línea 2, línea 3. Y vamos a colocar también que aquí es Z positivo, ya, arriba es Y a la derecha es X positivo. Ok, entonces me van a decir ustedes, cualquiera, la línea 1, ¿qué dirección está haciendo en el punto P? Ya, y quiero que me digan dirección en Y positivo, en J positivo, o sea, qué dirección tiene, ¿ok? Porque ya sabemos cómo calcular la magnitud y hay que calcular también la dirección para ver si la línea 1 se suma con la 2 o qué tiro, ¿ok? Entonces, línea 1, que sería esta línea con una corriente hacia abajo, hagan la regla de la mano derecha y vean cómo está afectando en P, en qué dirección tiene el campo. Ya, a ver, déjame ver, déjame hacerlo yo, sería, ya, ok. A ver, leo el chat. Dice maceta. Maceta, a ver, si hacemos así, Simón, sería maceta. Z positivo. Entonces vamos a poner más K, ¿ok? Vamos a ponerle más K. La línea 2, en cambio, haría ¿hacia dónde? ¿Sería también más K o cambiaría? Si ustedes hacen la regla de la mano derecha. Con la línea 2. Según yo, sería también más K. ¿Ya? Y la línea 3, ¿cómo haría? A ver, hacemos la regla de la mano derecha y nos colocaría en Z positivo también. A ver, ajá, Z positivo y Z positivo. Entonces, ambas líneas están haciendo un campo magnético en Z positivo. Por lo tanto, sus magnitudes se van a sumar y no se van a restar. Eso es lo que nos interesa saber. Entonces, vamos a tener que B en el punto P está en la dirección más K, ¿ya? Y es la magnitud 1 más la magnitud 2 más la magnitud 3. Vamos a calcular las magnitudes. B1, ¿cómo calculo? B1, ya, si ustedes se dan cuenta, hacemos, ¿qué pasa si es el infinito esta nota? A ver, yo lo voy a poner acá. Ya, a ver, primero, ¿qué pasa si no fuera infinito? Fuera hacia aquí. Aquí, tenemos θ1, ya, por si alguien no lo ve, más o menos traten de chuequear su cabeza con esta imagen para tener una similitud de esa imagen. θ1 está así, ya, pero en realidad esto es infinito, entonces, ¿qué pasa si alargamos el cable? Ya, θ1 se hizo cada vez más chiquito. ¿Y qué pasa si está acá? Acá, por ejemplo. θ1 cada vez se reduce más. Entonces, θ1 para la línea 1 es aproximadamente 0 grados. Y θ2, que es el extremo de acá, acuérdense que está medido desde acá. Este es θ2. Bien, entonces, ¿cómo sacamos θ2? Pues fácil. Si me dice que esto es un rectángulo, aquí es A, y esto es A, entonces, por obvias razones, esto es 45 grados. ¿Ya? Por lo tanto, θ2 va a ser igual a 135 grados. Ya, entonces vamos a calcular U sub 0, la corriente, sobre 4pi. El radio, ¿cuál es el radio? El radio es igual a A. Entonces el radio va a ser igual a A y coseno de θ1, que es 1, menos coseno de θ2, coseno de 135, ¿cuánto queda? Queda raíz de 2 sobre 2, pero negativo, porque es segundo cuadrante.
Entonces, al final, lo voy a hacer de una. Ah, no lo voy a hacer de una. Vamos a colocar que esto es menos raíz de 2 sobre 2. Y con el menos de acá se hace más. Bien. Entonces, al final, vamos a tener un resultado de esta forma. 4pi a 1 más raíz de 2 sobre 2. Bien. B2. Hacemos lo mismo, en cambio, en B2, bueno, tenemos este caso, ¿no? Así, desde el punto P, tenemos que teta 1 y teta 2 es lo mismo. Primero que, no, no es lo mismo, perdón. Ya, pero tenemos que teta 1 es 45 grados, ya, porque este es igual a y este es igual a A. Y por lo tanto, tenemos que teta 2 es igual a 135 grados. Entonces tenemos aquí teta 1 igual a 45 grados y teta 2 igual a 135 grados. Y esto me da, de una vez le voy a poner la respuesta, 4pi a, ya. Y aquí le ponemos raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2. Y esto, ¿cuánto me da esta suma? Raíz de 2, ¿no? Ya. Y por último, B3. Vamos a colocar cuánto vale B3. De hecho, B3 vale lo mismo que B1. Ujú. Va a valer lo mismo. Sí, de hecho va a valer lo mismo. No, no hay que hacer nada. Vamos a tener que la magnitud de B1 es la misma magnitud que B3. Por la simetría que tiene. O sea, si tienes la misma línea con la misma corriente, la misma distancia de separación entre el punto que quieres calcular, vas a tener la misma magnitud. Entonces vamos a tener lo mismo, 4pi a 1 más raíz de 2 sobre 2. ¿Ya? Y esto se lo suma y al final tienes la respuesta. Vamos a tener una respuesta. A ver, sumando. Vamos a sumar así de forma como flash. Déjame ver si ¿esta suma cuánto da? Vamos a hacerla en la calculadora. A ver. 1 más raíz de 2 sobre 2. 1,77. Ya, entonces, y por 2 porque tenemos la misma magnitud en B3, vamos a tener 3.41 aproximadamente. U sub 0, la corriente, que no sabemos cuánto es, 4pi, A, que no sabemos cuánto es, ya. Y hay que sumarle B2. B2 es más, raíz de 2, ¿cuánto es? Es 1.71, ¿no? 1.41. Raíz de 3 es 1.71, 1.41. Entonces vamos a sumarle 1.41 y es lo mismo acá. Ya, a ver, aquí estoy sumando B1 más B3 y aquí estoy sumando B2. ¿Ok? Y listo. Entonces tendríamos 4.82 aproximadamente U sub 0 y 4pi. Bien. Eso sería todo el problema. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Oye, yo tenía aquí mi termo de agua. Aquí está. Bueno, hay preguntas. Hacemos el otro ejercicio. Ya. Y hacemos después de hacemos este, que también es sencillo. Y terminamos la clase con hasta ahí. Entonces vamos a hacer rápido para irnos tempranito hoy. Ya, todo el mundo se quiere ir temprano.
cuando el profesor termina temprano es chévere, ¿sí o qué? O sea, vamos a hacer lo mismo. Balanza magnética. Tenemos una barra que está inmersa en un campo magnético uniforme. Ya, es uniforme. Si es uniforme, podemos aplicar fuerzas magnéticas. ¿Sí o qué? O sea, podemos aplicar que aquí esta barra, si tiene una corriente, obvio, y va a tener una corriente porque aquí hay una fuente de voltaje, aquí hay una resistencia y esto forma como un circuito cerrado, ¿sí o qué? Entonces esto tiene una corriente y si tiene una corriente va a tener una fuerza, esa barra. Ya, y me dice que está entrando al plano. Vamos a colocar un sistema de coordenadas para estar más o menos en sintonía, ¿no? Aquí está Y, este X, este Z y este menos Z. Aquí tenemos los datos, un Tesla. Me dice que la fuente de voltaje se ajusta para hacer variar la corriente del circuito. Es decir, vamos a tener una fuente que podemos colocar cuánto voltaje queremos. Si queremos 5 voltios, pues le cambiamos la perilla o la forma en que se puede cambiar el voltaje y lo hacemos, ¿no? Bien, si la barra horizontal, vamos a poner fuente, voltaje de la fuente, a nuestra elección. A nuestra elección. Obviamente va a tener un rango, ¿no? No va a ser infinito. Elección. Punto. Si la barra horizontal mide 0,7 metros, es decir, L, 0,7 metros, y la resistencia es de 5 ohmios, que está conectado en serie con la barra, te dice, la resistencia del resto del circuito es mucho menor y no se considera. O sea, la barra va a tener su propia resistencia, pero no se la va a considerar. Así que solo tenemos que tener en cuenta los 5 ohmios. Si el voltaje terminal máximo de la batería es de 132 voltios, ya, ok. Si el voltaje terminal máximo de la batería es 132 voltios, es decir, lo máximo, y yo les decía que esto tiene un límite, ni ninguna fuente es infinito, máximo te va a entregar 132 de voltaje. Con esos 132 voltios voy a tener la máxima corriente. ¿Por qué? Porque voltaje, según la ley de Ohm, es igual a I por R. Entonces, si yo aumento el voltaje y esto se mantiene igual, o sea, la resistencia igual, entonces por ende la corriente aumenta. Si la corriente aumenta, ¿qué aumenta? La fuerza magnética que siente la barra, ¿ok? Que siente la barra. Por lo tanto, si la pregunta es, ¿cuál es la masa en kilogramos más grande que este instrumento es capaz de medir? Por lo tanto, tenemos que calcular con el voltaje máximo que está entregando la batería. Porque el voltaje máximo me entrega la corriente máxima y la corriente máxima me entrega la fuerza máxima que siente la barra. Y solo por obvias razones, la fuerza máxima tendría que estar acá, ¿sí o qué? Ya, pero igual vamos a ver si así es. Entonces la barra siente una fuerza máxima y magnética hacia arriba y vamos a tener un peso máximo que es capaz de medir y tiene que dar un equilibrio. ¿Ok? Tiene que dar equilibrio porque si no la barra se acelera y si no este circuito se va a la miércoles, pues, si esto se acelera. Vamos a ver si efectivamente la fuerza magnética da hacia arriba. ¿Ok? A ver, eh, por lo general tenemos que el voltaje en A es positivo. Es decir, que tenemos así por lo general. Ya, no es una regla. Pero ¿qué pasa si tenemos esas terminales? Tenemos que la corriente que hace esa fuente tendría que ser así, ¿verdad? Entonces la corriente en la barra sería hacia la derecha. Hacia la derecha, eh, ¿qué dirección tiene en el eje del sistema de coordenadas? Y positivo.
Entonces vamos a tener que la fuerza magnética en dirección, vamos a poner dirección de la fuerza magnética está establecido por L, eh, L sería I positivo y el campo magnético que está entrante. Entrante es menos K. Ya. ¿Y cuánto vale I producto cruz menos K? A ver, KI me da J positivo, ¿verdad? KI me da J positivo. Ya. Esto es equivalente a decir K producto cruz I. ¿Cómo haces una equivalencia? La equivalencia es porque este menos lo que está haciendo es como que haciendo un switch de los vectores unitarios. O sea, a ver, si tú tienes así, ya, esto es equivalente a decir J producto cruz I. Ya, entonces lo que hace el menos es como que en el producto cruz cambiarle los vectores, cambiar la ubicación de vectores. Entonces, si hago lo mismo, este menos, lo saco para cambiar la posición de los vectores, entonces voy a tener esto sí sé que es J. O sea, esto es regalado. Igual pueden hacer la mano derecha, bla, 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 bla. Efectivamente, la fuerza magnética tiene dirección en J. Y la masa está haciendo una fuerza hacia abajo de la barra. Por lo tanto, efectivamente, estamos en lo correcto. ¿Qué pasa si alguien hubiera dicho, oye, bueno, la fuente no me dice dónde exactamente están las terminales positivo y negativo? Entonces, pero ¿qué pasa si tú pones acá la corriente? O sea, pones menos y más. Lo que va a suceder es que tienes la fuerza magnética hacia abajo y esta balanza no va a ser una balanza. Así que por obvias razones, primero hay que razonar y luego hay que poner cuál es lo correcto. Así que vamos a averiguar la fuerza magnética de una forma bastante sencilla. Solo me interesa la magnitud y por L, ya, y por B. Demasiado sencillo. 0.7. Aquí es igual la corriente. La corriente por ley de Ohm es el voltaje de la fuente sobre R, que sería 5 ohmios. ¿Y cuánto vale B? Un Tesla. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza magnética si trabajamos con la fuente máxima? 0.7 por 132 voltios por 1 sobre 5 ohmios. Entonces, la fuerza magnética máxima, fuerza magnética máxima es 18.48 newtons. Ok, entonces, esto tiene que ser igual. Ay, no, bro. Ahí está, ahí está. Ya. Vamos a poner Lady Ohmcito. Masa, gravedad, tiene que ser igual a 18.48 newtons para cumplir que la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a cero, o sea, equilibrio. Entonces la masa máxima de medición en esta balanza es 1.88 kilogramos. Me parece bastante poco, pero así es la vida. 1.886 kilogramos. Si tienes una masa mayor a eso, pues la fuente no te va a dar prácticamente para que la barra se encuentre en equilibrio. Entonces, y esto se va a acelerar hacia abajo completamente. Preguntas. En este ejercicio, ¿preguntas o no hay preguntas? Ahí está. Esto lo tomaron en la prueba de lectura 2 del semestre pasado. No sé si tomen lo mismo, pero igual, no me ha dicho nada Rolero, el profesor Rolero, de qué ejercicios darles. Así que nada, yo les doy lo que les tomaron el semestre pasado.
hasta mientras que el man me diga. Bien. Y por último, vamos a hacer este. Ahora, la siguiente clase, no sé si les explique eh, el campo magnético, o sea, la demostración como tal del campo magnético de una espira. No más ahorita, por cuestiones de tiempo y porque no quiero ser tan aburrido la clase, vamos a poner que el campo magnético en el eje, vamos a poner en el eje de una espira, es igual, ya es igual a, suponiendo, a ver, vamos a suponer que esta es la espira, ya, y el eje entonces está ubicado en el eje X, ya, suponiendo, ¿ok? Vamos a suponer eso, solo para indicar eh, que es igual a, y aquí tenemos el radio, que vamos a poner A, es igual a mu sub 0, el número de vueltas, la corriente, al cuadrado, sobre 2 veces x al cuadrado más a al cuadrado, 3 medios, ¿ok? Bien, ya, ¿sí? Ahí estaría. X se refiere a la distancia, ¿no? Desde el centro hacia el punto donde quieres calcular. Eso se refiere a X. A se refiere al radio. Y ahí tendríamos. Esta demostración está en YouTube. De hecho, aquí lo tengo notado. En YouTube explica analíticamente, paso a paso, cómo llegar al resultado. Pero igual, el siguiente clase voy a ver si lo hago un poco. Si no, pues simplemente lo apréndase eso nomás. Esto sirve para una espira y para una bobina como tal. Ya, o sea, una bobina son muchas espiras, ¿no? ¿Qué pasa si no tienes una espira? Si no tienes cortada la espira. Por ejemplo, aquí, en un circuito cerrado, vas a tener 23 amperios, que es bastante, es muchísimo, 23 amperios. O sea, la vía real es muchísimo. De hecho, las líneas de corriente de la casa podrían manejar 23 amperios, ¿ya? O hasta es muchísimo, creo que 2 amperios nomás. Si ustedes buscan el calibre de los cables, creo que un calibre normal maneja hasta 1 amperio. Sí, entonces 23 amperios necesita hacer un grosor bastante considerable. Me dice que el bucle consta de 2 alambres rectos radiales. Se refiere a esto, ¿ok? Porque aquí punto P está siendo como el centro, ¿no? Entonces aquí tenemos un alambre radial, que vamos a poner 1, y aquí tenemos el segundo, que es esto. De una vez vamos a colocarles la corriente, a ver en qué dirección está. Si la corriente va así, tiene que tener una corriente así, esto va así, y la corriente acá. Bien. Y 2 arcos circulares concéntricos de radio 20, de radio, ojo, radio. Entonces vamos a poner que aquí tiene un radio de 0,2 metros y este man tiene un radio 2 de 0,4 metros. El ángulo, este ángulo, es de pi medios, o sea, 90 grados. Calcular la magnitud y la dirección, es decir, si entra o sale de la página, del campo magnético neto en el centro en el punto P. Ya, escriba su resultado en microtesla. Entonces el resultado tiene que estar en microtesla. ¿Cómo hacemos esto si nosotros tenemos el de una espira completa? Ya, y acá tenemos no una espira completa, sino 2 espiras incompletas y tenemos 2 líneas, 1 y 2. ¿Cómo se hace? Primero, vamos a sacar el campo magnético de la línea 1 y línea 2. Ya, ahora, quiero que ustedes vean lo siguiente. Siempre una línea te va a hacer líneas de campo circular, ¿ok?
líneas de campo circular. Entonces, en todo el eje de las líneas, el campo que ellos hacen es cero. Ok, entonces acuérdense, las líneas no hacen campo en su eje. ¿Ya? ¿Y esto cómo lo comprobamos matemáticamente? Pues vamos a que, a ver, yo les puse acá esto. Vamos a colocar, llevarnos, esto nos vamos a llevar hacia acá. Ya, vamos a pegar, copiar y pegar. Bien. Y vamos a llevar hacia abajo y aquí. Vamos a ponerla acá. Entonces, uy, le cambié el color, ¿ah? Sin querer queriendo. Vamos a tener producto cruz entre el DL y el radio. Entonces vamos a ver este producto cruz. Primero, ¿el DL dónde está apuntando? Hacia acá. ¿Y dónde está apuntando la distancia radial? Hacia acá. Entonces, R1 con este diferencial DL1 está paralelo. ¿Cuánto vale la magnitud de vectores paralelos en producto cruz? Va a valer cero. Por lo tanto, el campo magnético, y una vez afirmando matemáticamente, en la línea de la corriente, en toda la línea, en todo ese eje, es cero. Y asimismo, también vamos a tener que no hacer campo esta línea. ¿Listo? Bueno, espero que haya sido comprendido. Igual, cualquier cosa me pueden preguntar, no hay problema. Em, pero nos falta averiguar cuánto va a ser el campo hecho por eh, la espira incompleta exterior y la espira completa interior. Incompleta, perdón. Ya. Y va a ser lo siguiente. Si tú tienes una espira y un punto P, el campo está determinado por la fórmula de aquí, ¿sí o qué? ¿Qué pasa si tienes la mitad de la espira? Si tienes la mitad de la espira, el campo va a ser la mitad ya de un campo si estuviera completo. ¿Y qué pasa si tienes la cuarta parte de la espira? En el mismo punto P. Te dice averigüe el campo que hace esta línea, que es la cuarta parte de la espira. Entonces, ese campo que va a hacer es la cuarta parte del campo que haría si fuese completo. Entonces, esto es un crecimiento lineal. Y ustedes pueden aplicar regla de tres. Es decir, yo voy a hacer un campo ya establecido por esta fórmula si tengo 360 grados. O sea, si una espira cumple los 360 grados. Pero si tengo una espira incompleta, el campo de esta espira incompleta tiene que ser eh, equivalente a su grado que tenga. En este caso, no tenemos 360, tenemos 270. Ya, entonces, si ustedes hacen regla de 3, vamos a tener que, a ver, pa, pa, cruzado, ¿ok? Es una relación proporcional, por eso es cruzado. El campo de la espira incompleta para este ejercicio va a ser igual a por 360 grados. Ya. Entonces, si ustedes hacen la división, le va a quedar esto, 3 cuartos, ¿ok? Les va a quedar 3 cuartos. Y ya, y eso es todo. Sí, eso prácticamente sería todo. Vamos a averiguar. Este es
campo del exterior. Ok, vamos a ver cómo hacer el campo exterior. Hacemos 3/4 del campo que hubiese sido una espira normal. Y la espira normal la sabemos que U sub 0. El número de vueltas es 1, por lo tanto n es igual a 1. La corriente es que es I. ¿A cuánto vale? Vale 0,4 al cuadrado sobre 2 veces. ¿Cuánto vale X? X va a ser el... X vale 0, de hecho. Ajá, X vale 0 porque acuérdense que X es la distancia desde el centro hacia el punto que quieres averiguar. Pero si quieres averiguar en el centro, pues X igual a 0. Entonces queda 0 más al cuadrado, 0,4 al cuadrado. Ya, pero al final te va a quedar así, ¿ya? Esto se va y esto se va. 3/4 de esto y sobre 2, 0,4. Y, ¿en qué dirección? Ojo, dirección, vamos a poner dirección. ¿Qué dirección va a tener? Va a tener, si hago la regla de la mano derecha, sería saliente. Ajá, sería saliente hacia mí. Sí, ¿verdad? Sería saliente. Deja ver. Ajá, sí, sería saliente, creo. Ajá, a ver, hago la regla en la mano derecha y sí, saliente. Dirección saliente. Ya, y la interior, el campo interior, va a ser lo mismo, pero va a ser dirección entrante. 3/4 de U sub 0 y 2, y aquí sería 0,2. Y aquí sería dirección entrante. Ya, y hay que sumar, y al final tenemos que B total va a ser dirección saliente, ya, y va a tener, ustedes pueden en realidad poner 0,2 por 2, ¿sí o qué? Ya, entonces, no, perdón, va a ser entrante. Ajá, va a ser entrante. El entrante va a ganar en magnitud. Se van a poner dirección entrante. Dirección entrante. ¿Por qué dirección entrante? Porque si te das cuenta, todo esto ya es lo mismo que lo que tenemos abajo, pero aquí tenemos sobre 2. Ya, entonces el exterior es la mitad de una manzana y el interior es una manzana completa. Por lo tanto, al final vamos a tener 3/4, sub 0 ahí, ya, 2, 0,2 y la mitad, ¿verdad? Si a una manzana le resta su mitad, te va a quedar la otra mitad. Por eso es que este es un medio. Y en la dirección entrante. Bueno, terminamos con los ejercicios que tenía preparado hoy día. También con la introducción que les di, que quería hacerles. Lo que me faltó un poco del capítulo 26, que es un poco más cosas, curiosidades. Ya, curiosidades creo que no está en el libro. Y nada más, ok. Acuérdense de los que les enseñé hoy día, de la barra finita, de los ángulos teta 1, teta 2, a que hace referencia, y de lo que acabamos de hacer, ok. Acuérdense de, si no tienen la espira completa, ya nada más es una relación de 3 y sacan la magnitud de la incompleta. Bueno, yo creo que ha sido una clase bastante completa y nos vamos a ver el día de mañana a las 6 también, más o menos, aproximadamente a las 6 de la noche. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Me dice, ¿podrías explicar nuevamente por qué la mitad, por favor? Ya, a ver, si te das cuenta, a ver, vamos a borrar esto.
Originalmente, ¿cuánto iba aquí? 0.4, ¿sí o qué? Este era el original. Ya, pero 0.4 yo lo puedo poner como 0.2 por 2, ¿sí o qué? Entonces vamos a cambiarle a 0.2 por 2, solo porque quiero. 0.2, estoy haciendo con el mouse, multiplicado por 2. Ya. Y si te das cuenta, todo esto es igual a todo esto. Es lo mismo. 3/4 está ahí. Mu sub 0, que es la permeabilidad magnética, está ahí. La corriente es la misma. Tienes un 2 y tienes un 0.2. Entonces, si tienes que el campo exterior es saliente, es decir, va a ser, a ver, si es saliente, es K positivo. Y tienes que el interior va a ser K negativo, menos entrante. Si tú sumas exterior con interior, ¿cuál va a ganar? Va a ganar el interior. ¿Por qué? Porque, a ver, imaginemos que tú tienes manzana. Todo eso se llama manzana. Y aquí tienes que el exterior es manzana, pero la mitad de una manzana por un medio. Entonces, si tú tienes y tú sumas una manzana, bueno, en realidad sería una resta porque va en dirección contraria. Una manzana y le restas la mitad de una manzana, ¿qué te va a dar? La otra mitad, ya que sería lo mismo, ya, pero la mitad, un medio. O si no, lo podrías hacer en la calculadora y te va a dar lo mismo. Ya, ¿se entendió la explicación o no se entendió la explicación? Y la dirección sería entrante, porque este tiene mayor magnitud. Mayor magnitud. Listo. Bueno, me despido, chicos. Muchas gracias a, bueno, 5 personas que estuvieron hoy. Y nada, les voy a enviar estos PDFs en el grupo y la grabación lo voy a subir más o menos 1 hora. Entonces, gracias. Cuídense mucho.